Os invito a abrir vuestra Biblia en Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Y vamos a meditar en esta mañana los versículos del 13 al 18. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 13 al 18. El título de la predicación esta mañana sería La Iglesia de Cristo y la esperanza del rapto. La Iglesia de Cristo y la esperanza del rapto. Dice así la palabra del Señor. Pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. Este texto nos enseña la importancia de conocer la enseñanza bíblica acerca del rapto. Este pasaje nos muestra dos razones por las que la enseñanza sobre el rapto de la Iglesia es importante para nosotros. En primer lugar, versículo 13. Es importante saber acerca del rapto para que no os entristezcáis, dice ahí el texto, sino que tengamos esperanza que produce gozo. Un conocimiento bíblico del rapto produce en nuestra vida un gozo y una esperanza que elimina toda tristeza que podamos estar soportando en esta tierra. El Señor nos ha revelado las cosas que han de suceder porque son útiles para ahora, no solo para el futuro, sino tiene una utilidad, un efecto para nuestra vida hoy, para que no nos entristezcamos, para que estemos gozosos, especialmente sobre la muerte. Y no sobre nuestra muerte solamente, sino sobre la muerte de todos aquellos que han muerto en Cristo. Y también sobre la realidad de los que mueren sin Cristo, sabiendo que son responsables de haber rechazado el Evangelio. Un gozo que proviene de la esperanza de lo que ha de suceder en cualquier momento. La segunda razón por la que es importante conocer la enseñanza bíblica acerca del rapto aparece en el versículo 18 y observa. Por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. Es decir, esta enseñanza sobre el rapto de la Iglesia debe ser un tema que nos conforte mutuamente, que nos animemos mutuamente con esta realidad, que Cristo en cualquier momento viene. Que nos recordemos mutuamente, que nos animemos a esta perspectiva, que seremos raptados, que seremos llevados, sacados de aquí en cualquier momento, ya sea que vivamos o que hayamos muerto. Observa ese versículo 18, la palabra confortaos está relacionada con una exhortación. Esa palabra confortaos se relaciona con una exhortación o una petición que persigue ser consolado. Es la misma palabra que el Señor Jesús utilizó en el Sermón del Monte, en Mateo 5:4, cuando Él dijo, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán, ¿qué? Consolados. Este es el significado de esta palabra, confortaos, consolaos, soportaos, animaos ante el llanto. Y esta es la expectativa del rapto. Es una enseñanza que debe consolarnos, que debe
mostrarnos el gozo y la esperanza que en Cristo tenemos y que nos anima y nos lleva a anhelar su venida, a vivir anhelando su venida y preparándonos para su encuentro. Jesús consuela a los discípulos ante la inminente partida que Él tendrá. Allí en el Sermón del Monte, Él anuncia el rapto. Juan 14, versículo del 1 al 3, dice el Señor Jesús: no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y Jesús continúa diciendo: y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Jesús está consolando a sus discípulos antes de partir al cielo con el anuncio del rapto, que Él va a preparar un lugar. Y si Él va a preparar un lugar, es que Él va a venir a recogernos para llevarnos a ese lugar. ¿Qué es el rapto? El rapto es un suceso futuro e inminente, distinto a la segunda venida de Cristo en gloria. En el rapto, la iglesia será llevada por Cristo para estar con Él para siempre. El rapto es tan cierto como que Cristo resucitó. Mira lo que dice el versículo 14. 1 Tesalonicenses 4, versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, lo que Pablo está diciendo es: ¿tú crees que Cristo murió y resucitó? ¿Esto es un hecho que tú crees? ¿Un hecho histórico? ¿Sucedió que Cristo murió? ¿Sucedió que Cristo resucitó? ¿Es algo seguro? Pues tan seguro que creemos que Cristo murió y resucitó, dice el versículo, así también. Y lo que Pablo está diciendo es que tenemos la plena seguridad del rapto, tal como es seguro que Cristo murió y resucitó. Así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. La palabra rapto no aparece en la Biblia, igual que otras palabras que se utilizan para entender verdades espirituales. No aparece en la Biblia la palabra Trinidad, pero la enseñanza sí está en la Escritura. Del mismo modo, la palabra rapto en sí misma no está en la Escritura, pero la enseñanza sí nos muestra que la iglesia de Cristo será arrebatada, como lo hemos visto en el versículo 17. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, ¿qué dice ahí? Seremos arrebatados. Y esa es la enseñanza que se resume con la palabra el rapto. Esa palabra arrebatada es la traducción de una palabra griega que se llama arpazo y que significa tomar por la fuerza y repentinamente. Tomar algo por la fuerza y de manera repentina. Esta palabra se usa en Juan 10, versículo 12, para mostrar cómo el lobo ataca a las ovejas. Dice Juan 10, 12, pero el que es asalariado y no un pastor, que no es dueño de las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Ahí tenemos esa palabra. Arrebatar es la acción que un lobo tiene sobre las ovejas, que viene y las toma por la fuerza de manera sorpresiva, repentina, sin previo aviso. O en Judas también es usada como salvar a alguien del fuego. Judas 22 y 23. Dice: y tened misericordia de algunos que dudan. A otros salvad, y dice, arrebatándolos del fuego. Ahí se utiliza de nuevo esa palabra, arpazo. Arrebatar a alguien del fuego. ¿Cómo arrebatas a alguien del fuego? Es un acto rápido, impetuoso,
Es un acto que conlleva un elemento de inmediatez. Zarpazo tiene el sentido de un acto rápido y repentino. Y esa es la palabra griega que el Espíritu Santo guía a Pablo para decir cómo los creyentes que estén vivos cuando Cristo venga a arrebatar a su iglesia serán arrebatados de esta forma. Serán llevados de manera repentina, rápida. Esta palabra griega proviene de nuestra palabra zarpazo. Cuando usamos la palabra zarpazo, recordamos el movimiento rápido y definitivo que, por ejemplo, un oso hace para coger un pescado en el agua. Ellos pescan por medio de un zarpazo rápido y repentino sobre el agua para sacar el pez. Así es el rapto de la iglesia. Será un suceso repentino que sucederá en un abrir y cerrar de ojos. Pero antes de continuar, debemos aclarar algo sobre el rapto. El rapto no es un rapto parcial. La Biblia nunca enseña que Dios va a arrebatar de la tierra a algunos creyentes y a otros no. El rapto no es un rapto parcial. Es decir, solo para aquellos que estén velando, para aquellos que pensemos que han alcanzado un nivel espiritual elevado, para aquellos que no pasarán por el fuego de la tribulación. Algunos enseñan eso, que los que ya han alcanzado un nivel de espiritual serán llevados, arrebatados, el resto quedará para que pase la tribulación y allí sean purificados. Eso nos lo enseña la Escritura. La Escritura nos muestra y nos considera que la obra de Cristo es suficiente para purificarnos. No necesitamos la prueba para purificarnos. Es la obra de Cristo quien nos purifica. Y en medio de la prueba que ahora pasamos, es como estamos siendo animados y consolados por la palabra. Y la hora de la prueba que está por venir, una hora concreta que está por venir en esta tierra sobre los impíos, no caerá sobre la iglesia. Mira lo que dice Romanos 5, versículos 1 y 2. Nos muestra que la justificación no es progresiva, es definitiva y que sucede para todos los creyentes, provee una paz definitiva para con Dios por medio de la obra eficaz de Cristo. Por tanto, dice Romanos 5:1, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, y eso es una obra ya realizada, algo que ya ha pasado en los creyentes, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, es decir, por medio de su muerte y de su resurrección. Versículo 2, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Así que si Cristo es tu Señor, tu Salvador, si tú has nacido de nuevo, te has arrepentido de tus pecados y estás viviendo una vida progresiva de obediencia, la entrada al Padre está asegurada. No necesita ser purificado para alcanzar una justificación. Ya ha sido completamente declarado justo. Sí pasaremos por el tribunal de Cristo, los creyentes, pero esto es para probar las obras que hicimos estando en el cuerpo y recibir recompensa de cómo vivimos en Cristo. El rapto no tendrá lugar a mitad de la tribulación, es otra aclaración que es necesaria. No solamente el rapto no es parcial, el rapto tampoco tendrá lugar a mitad de la tribulación, como otros enseñan. Algunos enseñan que el rapto, este pasaje de 1 Tesalonicenses 4 del 13 al 18, sucede a mitad de la tribulación o al final de la tribulación. Esto no lo enseña la Biblia. Algunos consideran que la ira del Señor comienza con los sellos a mitad de la tribulación. Identifican la trompeta de Apocalipsis 11:15. Apocalipsis 11:15, ahí hay una trompeta que sonará y traerá juicio sobre la tierra.
y creen que es la misma trompeta que acabamos de leer de 1 Tesalonicenses 4. Y es un error confundir las trompetas. Hay diferentes trompetas sonando en diferentes momentos del futuro y para diferentes motivos. 1 Corintios 15, lo hemos leído hace un momento, versículo 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. Ese es el misterio. Es un misterio. Creíamos que todos íbamos a morir, pero es un misterio el saber que no todos dormiremos o moriremos. Pero todos seremos transformados. Esta es una realidad que nos muestra que no necesitamos morir para ser transformados, sino que podemos ser transformados sin haber muerto. Versículo 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Escucha, no podemos confundir esta trompeta final con la trompeta de Apocalipsis 11:15 o con otras trompetas que aparecen en los eventos futuros. En el contexto de Apocalipsis 11:15 no hay resurrección. Suena una trompeta sin que haya resurrección. Y no sucede a mitad de la tribulación. Esa trompeta suena al final de la tribulación. La trompeta final de 1 Corintios 15, versículo 52, no se refiere a la última trompeta, sino a una trompeta definitiva para la resurrección de la iglesia, para la comparecencia divina. La trompeta que están esperando aquellos que forman parte de la iglesia y han muerto. Y estando en Cristo, cuando esa trompeta definitiva para ellos suene, serán resucitados. Pero no será la última sonido de trompeta que sonará en el futuro. Así que el rapto no tendrá lugar en la mitad de la tribulación. Y como hemos dicho antes, tampoco tendrá lugar al final de la tribulación. Los que enseñan esto consideran la tribulación como una alegoría. No consideran el texto bíblico de manera literal. Ellos consideran un suceso medio cumplido, que ya en profecía sobre Jerusalén en el año 70, cuando fue destruida, ya comenzó ahí juicios. Y a lo largo de la historia, Dios ha ido trayendo progresivamente esta tribulación, este tiempo de tribulación. Son los mismos que consideran que no habrá un milenio literal de 1000 años, un reino milenial de 1000 años de Cristo en la tierra, sino que es la iglesia la que está reinando progresivamente y entonces el reino se está estableciendo y cada vez la justicia irá mejor y cada vez el diablo estará más atado. La Biblia nos enseña eso y nuestros ojos no lo ven. No vemos que el pecado vaya menguando y la justicia vaya aumentando. Más bien está sucediendo lo que Pablo dijo en 2 de Timoteo capítulo 3 y 4. A medida que se acerca la venida del Señor, irán de mal en peor. El tiempo de la tribulación no es un tiempo indefinido, es un tiempo que cumplirá en 7 años en esta tierra. Una tribulación como nunca ha habido y nunca habrá. Algo que todavía no ha pasado. Estas posturas no bíblicas ignoran las afirmaciones literales de la tribulación futura. En Daniel capítulo 9 vemos ahí una semana que queda por cumplirse de la visión de Daniel. En Mateo 24 el Señor Jesús anuncia lo que está por suceder en adelante y que todavía no ha pasado. La guerra y rumores de guerra todavía no son los juicios de la tierra. Eso sucederá cuando el Señor Jesucristo tome de la mano del Padre sentado en el trono el libro de los juicios y Él empiece a desatar sus sellos y empieza a traer juicio sobre la tierra, algo que todavía no ha pasado. Mira conmigo un momento cómo la iglesia será librada de la ira venidera. En 1 Tesalonicenses, Pablo ya lo está anunciando.
Hay muchos otros pasajes, pero mira Primera de Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 9. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 9. Pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Lo que está hablando aquí Pablo es la esperanza que tienen todos los creyentes que forman parte de la iglesia, en que esperamos de los cielos a Cristo, que viene con un propósito. ¿Cuál es ese propósito de su venida? Que dice al final del versículo, nos libra de la ira venidera. Lo que Pablo está conectando con el capítulo 4 es que cuando Cristo venga y arrebate a su iglesia, será con el propósito de librarnos de la ira venidera, de la ira que ha de venir sobre esta tierra. Mira el capítulo 5, versículo 9. Porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos juntamente con Él. Por tanto, alentaos los unos a los otros y edificaos los unos a los otros, tal como lo estáis haciendo. Y ese es el propósito que Dios nos ha destinado, no para sufrir la ira que ha de caer sobre esta tierra. Aquí no se está refiriendo a la ira del infierno, se está refiriendo a la ira sobre esta tierra, igual que en el capítulo 1. Mira Apocalipsis, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 10. A la iglesia de Filadelfia, una iglesia que el Señor no tiene ningún reproche hacia ella, le dice el versículo 10, porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo. Observa esa hora de la prueba, esa época de prueba, ese tiempo de prueba que ha de venir, no es la prueba que estamos viviendo. Es un tiempo de prueba específico. Es una hora específica. Es una época específica. Entonces el Señor Jesús no le promete a la iglesia de Filadelfia que le librará en medio de la prueba que está viniendo sobre sus vidas. No. El Señor Jesús no está diciendo que Él nos librará estando en medio de la prueba que ellos están sufriendo, sino que el Señor Jesús promete que los librará de no entrar en ese periodo de prueba que está por venir en todo el mundo. Observa que dice el versículo 10 que esta hora de la prueba es una hora que ha de venir en el futuro sobre todo el mundo. Una ira que nos muestra que es el tiempo de la tribulación. Es más, observa que dice ahí, yo te guardaré de la hora de la prueba. El texto no dice, yo te guardaré en la hora de la prueba. Hay otros textos que nos enseñan que el Señor nos guarda y nos cuida en medio de la prueba. Santiago capítulo 1 nos dice eso, que estando en medio de la prueba, el Señor nos sostiene. Aquí el Señor Jesús está anunciando que Él ha prometido que la iglesia será arrebatada antes de que la hora de la prueba venga sobre esta tierra. Así que volvamos a Primera de Tesalonicenses. 4 verdades que te consuelan, que te animan para perseverar con fidelidad al Señor ante el rapto de la iglesia. En primer lugar, seamos consolados y animados mutuamente al saber que la iglesia al completo será arrebatada por Cristo. La iglesia al completo será arrebatada por Cristo. Pablo les escribe a los creyentes en Tesalónica que cuando el Señor venga, todos los creyentes vivos, como los que durmieron en Jesús,
seremos arrebatados juntamente en las nubes. Obsérvalo ahí en el texto. 1 Tesalonicenses 4, versículo 15, dice: por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estamos vivos. Así que ahí tenemos un grupo de personas, los creyentes que estamos vivos. Pablo se incluye igual que con la iglesia de Tesalónica. Así que todos los creyentes que estamos vivos es un grupo de personas que espera el arrebatamiento. Versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también traerá con él a los que durmieron en Jesús. Los que durmieron en Jesús son los que durmieron por la predicación de Cristo, los que están en Cristo, los que forman parte de la iglesia, pero que murieron antes de la venida, el arrebatamiento. Dice que estos dos grupos de personas, los que forman parte de la iglesia y viven, y los que ya durmieron en Jesús, seremos arrebatados. Versículo 17. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos. Aquí Pablo está enfatizando que la iglesia es un solo cuerpo, que tenemos la misma esperanza, que todos seremos arrebatados, que todos seremos librados de la hora de la prueba que vendrá sobre esta tierra. No hay división en el cuerpo en el rapto. El Señor no viene a llevarse la oreja y dejar el resto del cuerpo aquí. El Señor viene a arrebatar a toda su iglesia, tanto los que murieron como los que estén vivos. Después los creyentes que estén vivos serán transformados, lo cual será un misterio que ya ha sido revelado en 1 Corintios 15, 51, como hemos leído. Así que será un cumplimiento completo. La promesa que Cristo hizo a los discípulos en Juan 14. Si me voy, volveré de nuevo y os tomaré. Os tomaré. Cristo nos tomará consigo a todos los creyentes. Y esto debe consolarnos, animarnos mutuamente. Hermanos, esperamos la misma realidad de que seremos arrebatados con Cristo y ninguno se quedará aquí. Ni por más profundo que esté trabajando en una mina, un creyente, el Señor se lo dejará olvidado allí. Ni por alto que esté, ni por oscuro donde se encuentre, ningún creyente será dejado aquí. Eso nos consuela y nos lleva a la segunda realidad que nos consuela este pasaje. La segunda verdad que nos consuela y somos animados es al saber que el rapto será realizado por Cristo mismo desde el cielo. El rapto será realizado por Cristo mismo desde el cielo. Él no mandará un ángel, Él no mandará un emisario, Él no mandará a un batallón de ángeles, no mandará al ángel de la guarda que cada uno tenga, como algunos enseñan. Él mismo, Él, Cristo mismo, desde el cielo, arrebatará a toda la iglesia. Esta es la enseñanza bíblica con claridad del rapto, que será realizado por Cristo desde el cielo. Mira lo que dice el versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Él. Ahí se muestra el énfasis de que la victoria de Cristo en la cruz y en la resurrección es la seguridad de que con Él, junto a Él, Cristo vendrá con todos los que murieron en Cristo, que forman parte de su iglesia. El mismo Señor que murió y resucitó y reveló su palabra a Pablo, en el versículo 15 dice: por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor. Es decir, es una forma de decir, el Señor me lo dijo. Esto es una revelación que yo he recibido directamente del Señor. Él mismo y no otro descenderá del cielo. Versículo 16. Pues el Señor mismo. Y el texto está siendo enfático. El Señor mismo que murió y resucitó, Él mismo lo ha revelado en su palabra. Él mismo descenderá del cielo. Los que vienen con Él son los creyentes que forman la iglesia, que murieron, pero que aún no han recibido el cuerpo glorificado. El lugar donde la iglesia será arrebatada es en el lugar concreto. ¿Dónde Cristo arrebatará a la iglesia? Dice el versículo 16, pues el Señor mismo descenderá del cielo
con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Escucha, descenderá del cielo. Algunos consideran que Cristo vendrá a la tierra. Desciende del cielo significa que Él desciende a la tierra. Pero el texto no dice descender del cielo que implique que Él pone los pies en la tierra. Versículo 17. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Qué pone ahí en el texto? En las nubes. Así que Cristo desciende del cielo y no desciende a la tierra, desciende de la gloria del tercer cielo. Es un lenguaje que en la Escritura nos muestra que hay un tercer cielo, el lugar de gloria donde Dios establece su trono, donde está su gloria y están los ángeles adorándole. Ese lugar de gloria, Cristo descenderá, y en el cielo, el lugar físico que nosotros podemos ver en las nubes, dice ahí, juntamente con ellos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, al encuentro del Señor. ¿Dónde? En el aire. Así que este arrebatamiento, Cristo nos ha puesto los pies en la tierra. La segunda venida de Cristo en gloria será cuando Él ponga los pies sobre el monte y los parta en dos. Él viene a establecer su reino y eso será su segunda venida en gloria. Él descenderá y pondrá los pies en la tierra y la tierra lo notará. Pero este arrebatamiento, este encuentro, es un rapto que sucede en nuestro encuentro con Cristo en las nubes, en el aire. Así que el Cristo mismo muestra que el lugar donde la iglesia será arrebatada será en el aire, en el lugar donde se ven las nubes, es decir, el cielo físico. El cielo físico. Y esto nos consuela. Estamos animados. Mutuamente nos animamos al saber que en cualquier momento Cristo nos llevará con Él y tenemos un encuentro en las nubes, físico con Él. Increíble esa realidad que nos espera. La tercera verdad que nos anima, que en la que somos consolados y somos animados, es al saber que el rapto sucederá antes de la tribulación, como hemos dicho. Mira cómo la Biblia enseña que el rapto será antes de la tribulación. Sabemos que la iglesia es diferente a Israel. Dios ha prometido librar a la iglesia del día de la ira del Cordero, de ese día de la ira, de esa época en la que durante 7 años Dios derramará la copa de la ira en la tierra. Y Dios ha prometido que la iglesia no estará en ese día, como hemos leído en el capítulo 1. Ese periodo de tribulación de la semana 70 de Daniel, como viene en Daniel 9, 24 al 27, es una temporada de 7 años. En la tierra será derramada los juicios de Dios que empieza en Apocalipsis 6. En Apocalipsis 6 en adelante la iglesia no vuelve a aparecer. No está la iglesia en la tierra. Sí habrá creyentes, pero son los creyentes que Dios ha salvado de entre los judíos y de entre las naciones. Pero es un grupo diferente a la iglesia. La ira de Dios caerá sobre toda la tierra, como dice Isaías 24, del 1 al 6, o Isaías 34, versículo 2, y caerá sobre Israel. Jeremías 37 dice que Dios hará caer su ira también sobre su pueblo Israel, pero no sobre su iglesia. Jeremías 37 y Daniel 9, 24 nos enseña que la ira de Dios caerá sobre la tierra y también sobre su pueblo étnico. Este arrebatamiento y la segunda venida tiene que suceder el tribunal de Cristo en medio de esos dos eventos, es decir, la recompensa cumplida para los creyentes y las cenas de las bodas del Cordero, la salvación de los elegidos que deben poblar la tierra en el milenio. En ningún momento vemos la presencia de la iglesia durante el tiempo de esta tribulación. Si lees Lucas 17, si lees Mateo 24, presenta las señales que sucederán cuando el reino de Cristo sea establecido en la tierra. Y esto sucederá al final de la tribulación. En ese momento sucederá la segunda venida de Cristo en gloria, diferente al arrebatamiento.
Lucas 17, acompáñame un momento a Lucas 17, versículo 26. Tal como ocurrió en los días de Noé, una referencia histórica, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, esto es, vivían y hacían todo sin temor de Dios, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Versículo 28. Fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían. Esto es, vivían, hacían todo, pero sin temor de Dios. Versículo 29. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Versículo 30. Lo mismo acontecerá el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. Escucha, este sea revelado no es referencia al arrebatamiento, cuando Cristo desciende y en el cielo en las nubes la iglesia es raptada. Nadie verá a Cristo en ese momento. Será un arrebatamiento en que Cristo no se habrá revelado, sino que habrá llamado a la iglesia para arrebatarla. Pero hay una segunda venida, la venida en la que Cristo se revelará, se mostrará, todas las naciones lo podrán ver, que Él vino de nuevo a la tierra. Dice el versículo 30, lo mismo acontecerá el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. En ese día, el que esté en la azotea y tenga sus bienes en casa, no descienda a llevárselos. Y de igual modo, el que esté en el campo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Es decir, lo que está diciendo a los creyentes que están recibiendo este mensaje, los judíos étnicos, que vivirán en aquella época de la tribulación, no se está refiriendo al tiempo del arrebatamiento. Se está refiriendo al momento en el que Dios traiga el juicio definitivo, destruya a todos los impíos y solamente se salven como lo que pasó en los días de Noé. ¿Quién se salvó en los días de Noé? 8. Los 3 hijos de Noé con su esposa, Noé y su mujer. Como Lot, que salió con sus 2 hijas y con su mujer. Y la referencia es no os volváis atrás, como sucedió en los días de Lot. Es decir, cuando el Señor traiga este juicio, no tengáis pena por nada que se va a perder. No os aferréis a las cosas de la tierra. Poned vuestra esperanza en el reino milenial por venir. Acordaos de la mujer de Lot, que fue sacada de allí, pero tenía su corazón allí. Anhelaba estar allí y se convirtió en una estatua de sal. Versículo 33. Todo el que procure preservar su vida la perderá. Todo el que la pierda la conservará. Y esto no significa perder su vida y morir, significa todo aquel que quiera seguir viviendo en esta tierra como estaban viviendo los que vivían en tiempo de Noé y de Lot, sin temor de Dios y sin la esperanza de la venida de Cristo. Versículo 34. Os digo que en aquella noche estarán 2 en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. Estarán 2 mujeres moliendo en el mismo lugar, una será tomada y la otra será dejada. 2 estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. ¿Quién es tomado y quién es dejado? De manera tradicional, en muchas ocasiones hay confusión en este pasaje. Y pensamos que el que será tomado es el creyente y el que será dejado es el no creyente. Pero el texto lo acabamos de leer. Lo que sucedió en los tiempos de Noé y lo que sucedió en los tiempos de Lot es que ¿quién fue dejado aquí viviendo? ¿Quién continuó viviendo? Los creyentes. ¿Y quién fue llevado, quitado, matado? Los impíos. Así que es lo que está diciendo el texto, que en esa noche habrá 2 en la cama y uno será matado porque es impío y el otro será dejado porque es hijo de Dios, que entrará en el reino de Cristo en el milenio en esta tierra. Igual que sucedió con Noé y con Lot. 2 estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Y esto no es referencia al arrebatamiento. Es referencia a la segunda venida de Cristo en gloria cuando Cristo mate a todos los impíos
y deje aquí en la tierra para que continúen viviendo y se reproduzcan en el milenio aquellos creyentes que están en Cristo y que todavía no han muerto y serán preservados. Este suceso no se refiere entonces al arrebatamiento, sino a la segunda venida. Y estas son las dos razones. La comparación con el día de Noé y los días de Lot. Esa es la primera razón. Día de juicio contra los pecadores. Y los destruyó, dice el texto, a todos. Esto es, a todos esos los tomó, los quitó, los destruyó. Segunda razón, uno será tomado y el otro será dejado. La palabra tomado se ha confundido con arrebatado y no es así. Debemos mantener el significado del contexto. El contexto es un juicio divino sobre la humanidad. En los días de Noé y los días de Lot, ¿quién fue tomado? Los pecadores fueron tomados. Esos fueron quitados de en medio. Cayó el juicio sobre ellos. ¿Quién siguió viviendo? Los que fueron dejados. Los que fueron dejados. Los creyentes fueron dejados para que continuaran. Los que fueron tomados por el juicio de Dios, no arrebatados, sino aniquilados, esos son los impíos. Y no debemos confundir la palabra tomado con arrebatado. Los que fueron destruidos son aquellos que serán tomados. Y no se refiere al arrebatamiento, se refiere a quitados de la tierra. Quitados de la tierra con el juicio y llevados al lago de fuego y azufre, donde el gusano no muere. Los que fueron dejados son aquellos que pasarán al reino milenial de Cristo, los creyentes, el pueblo de Israel, los que el Señor habrá redimido durante el tiempo de la tribulación. Así que el arrebatamiento sucede antes de la tribulación. Eso nos consuela y nos anima, porque así el texto bíblico nos lo enseña. En cuarto lugar, terminamos aquí. Somos consolados y somos animados. Y debería ser así, hermano. Si esto no te consuela y no te anima, entonces estás resistiéndote a la enseñanza de la palabra de Dios. Estás aferrándote a otro consuelo de esta tierra, a otro ánimo de esta tierra. El creyente debe encontrar en estas verdades consuelo y ánimo. En cuarto lugar, al saber que el rapto de la iglesia sucederá de manera inminente. Esto es fundamental, hermano, fundamental. El rapto de la iglesia sucederá de manera inminente. La Biblia enseña con absoluta claridad que el rapto de la iglesia tendrá lugar de manera inminente. Cristo puede regresar en cualquier momento a llevarse a su iglesia. Esta es la conclusión a la que llegamos cuando leemos lo que la Biblia enseña acerca de los eventos futuros. Hay muchos textos. Por ejemplo, Juan 14, versículos 2 y 3, para los que estáis tomando nota. Hechos capítulo 1, versículo 11. Primera de Corintios 15, versículos 51, 52. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Colosenses 3, versículo 4. Primera de Tesalonicenses 1, versículo 10. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 2 al 4. Primera de Timoteo 6, 14. Santiago 5, versículo 8. Primera de Pedro 3, versículos 3 y 4. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Y Apocalipsis, capítulo 3, versículo 3. Y capítulo 16, versículo 15. Esta es la expectativa de la venida de Cristo en cualquier momento. Todos esos versículos nos enseñan que en cualquier momento Cristo viene a arrebatar a su iglesia. Y esto se expresa teológicamente como la venida inminente de Cristo, que no es la segunda venida de Cristo en gloria. Hemos dicho que son dos eventos diferentes. El rapto es la venida inminente de Cristo, porque la segunda venida de Cristo en gloria no es inminente. La segunda venida de Cristo en gloria para traer juicio sobre la tierra no es inminente. Lo que es inminente es el rapto, el descender Cristo en los cielos y raptar a la iglesia. Es así. Y vamos a explicar por qué. En primer lugar, la iglesia tendrá lugar de manera, el rapto de la iglesia tendrá lugar de manera inminente, significa que esto sucederá en cualquier momento.
El rapto sí puede suceder en cualquier momento, ahora mismo. No necesitamos que suceda nada. En cualquier momento Cristo puede venir y arrebatar a su iglesia, sin que haya eventos anteriores. Eso significa inminente. No es que está pronto a suceder, sino que puede suceder de manera inminente en cualquier momento. La segunda venida de Cristo en gloria no es inminente. Puede estar cerca, pero tienen que suceder eventos anteriores antes de que Cristo venga por segunda vez en gloria. Los 7 años de tribulación en la tierra, el día de la ira del Cordero, la hora de la prueba en la tierra, eso tiene que suceder antes de que Cristo venga por segunda vez en gloria en esta tierra. Así que su segunda venida no es inminente, es decir, tienen que suceder eventos anteriores. El rapto es inminente. No hace falta que pase nada para que Cristo venga y arrebate a su iglesia. Así que hay una diferencia entre el rapto y la segunda venida, y es que la iglesia será arrebatada de manera inminente en cualquier momento. Como dice Santiago 5, versículos 7 al 9, en cualquier momento. Eso es inminente. Como dice 1 Tesalonicenses, como estamos estudiando, capítulo 4, versículo 17. Será arrebatada, usando la traducción de la palabra griega zarpazo, esto es, de manera repentina. Esa palabra implica inminencia, es decir, en cualquier momento. No tenemos que esperar que pase nada más, ni que se unan las naciones, ni que salga el anticristo, ni que empiece a haber juicios sobre la tierra, epidemias y guerra y toda clase de catástrofe. Eso no tiene nada que ver con lo que está por venir. Como estudiamos en la pandemia, el COVID no es el juicio de Dios dentro del capítulo 6 de Apocalipsis. No son los juicios de Dios en la tribulación, las catástrofes que están sucediendo. Así que tiene el sentido de un acto rápido, repentino, que sucederá en un abrir y cerrar de ojos. Ahora, también la Biblia se debe interpretar literalmente. Y este es el problema con este tema. Muchos confunden este arrebatamiento y lo ignoran, lo rechazan, como lo estamos enseñando bíblicamente, porque no interpretan la Escritura literalmente en su contexto, sino que espiritualizan, alegorizan el texto para encajarlo con una visión teológica que ellos tienen. Confunden la iglesia con Israel, tienen confusiones en otras doctrinas que les llevan a un error en este tema. Son varios los pasajes que presentan la venida de Cristo como un suceso inminente, ante el cual los creyentes deben estar fortalecidos y ser pacientes. Mira Santiago 5, un momento. Versículos del 7 al 9. Santiago 5, versículos 7 y 9. Santiago 5, versículo 7 dice: Por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Sed también vosotros pacientes, fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis juzgados. Mirad, el juez está a las puertas. Hermanos, tomad como ejemplo la paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Mirad que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Cuando lees este pasaje de manera natural, la forma en que debe ser interpretado es ver la venida del Señor que está cerca como aquel que está detrás de la puerta, que en cualquier momento aparecerá de manera inminente. Cuando interpretamos de manera normal este significado, el significado de este texto, la conclusión es que no es necesario que nada ocurra antes que el Señor venga. Y entonces se le llama a la iglesia a mantenerse paciente en su venida, algo que sucederá como el labrador espera la lluvia en cualquier momento, la temprana y la tardía. A fortalecer los corazones para la venida del Señor que está cerca, que está a la puerta.
detrás de la puerta. La venida del Señor es inminente. No significa que tenga que ocurrir mañana, ahora o dentro de un año. No significa que viene pronto. Que en el tiempo cronológico va a ser con prontitud. Los apóstoles anunciaron la venida inminente de Cristo. Pero el Señor lleva varios miles de años sin venir. Pero ellos predicaron la venida inminente. Así que ellos no estaban enseñando que el Señor viene dentro de poco tiempo, lo cual muchos enseñan que el Señor se tarda en venir, porque ya vino, se llevó a algunos y otros no hemos sido arrebatados. No, los apóstoles enseñaron, anunciaron que en cualquier momento el Señor puede venir. Y esa es la razón por la que debemos estar alerta. Como cuando un ladrón va a venir a una casa y no te va a avisar, va a venir de manera repentina. Y nosotros somos llamados a estar alerta y esperar la venida del Señor, que en cualquier momento puede suceder, aunque pueda tardar 1000 años más. Dios no quiera, pero puede que quiera. Y tarde 1000 años más. Pero cuando el Señor venga a arrebatar a su iglesia, será así, en un abrir y cerrar de ojos. La iglesia, hemos dicho, que no pasará la tribulación. Porque si el Señor viene, como hemos leído, y en las nubes estaremos en el encuentro con Él, significa que los eventos de juicio no han pasado, sino que pasarán a partir de ese momento. A partir de ese momento, entonces, la hora de la prueba que ha de venir sobre toda la tierra vendrá como juicio divino. Y la iglesia no estará, porque ha sido arrebatada. Y es la razón por la que tú y yo debemos velar. Y eso tiene sentido cuando sabemos que Él puede venir en cualquier momento. En cualquier momento. Y así los creyentes debemos vivir, con la expectativa de velar por un evento bueno, agradable, consolador. Si la iglesia estuviera esperando la venida de Cristo y no fuera para librarnos de la tribulación, la iglesia no estaría esperando ese momento con gozo. Estaría sufriendo al saber que en cualquier momento los juicios caerían sobre ella. Sí que tendría gozo si piensa que a pesar de que los juicios vengan, el Señor los guardará y los librará. Pero el contexto de Pablo en Tesalónica no es la esperanza de ser librado en medio de la prueba, sino de la hora de la prueba. Así que la marca del arrebatamiento, a diferencia de la segunda venida de Cristo, es que sucederá de manera inminente. ¿Qué debemos aplicar esto en nuestras vidas para terminar? Estemos firmes en esta esperanza. No nos dejemos llevar por otra doctrina, otra enseñanza diferente a lo que la palabra de Dios enseña. Nuestro encuentro con Cristo en los cielos puede suceder en cualquier momento. Entonces, ¿cómo debemos vivir? ¿Cómo debemos vivir? ¿Cómo debe vivir la iglesia? Filipenses capítulo 1, versículo 3 dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros. Versículo 6, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Versículo 10, a fin de que escojáis lo mejor para que seáis puros y irreprensibles para el día de Cristo. Cuando Cristo venga, debemos estar preparándonos para ser puros, limpiándonos del pecado y que limpiemos la casa, pintemos las paredes, ordenemos todo preparado para la venida de la visita inminente en cualquier momento. ¿Qué haces tú cuando sabes que va a venir visita a tu casa? Te preparas, y estar preparado es saber que ellos van a venir a una hora concreta y tú lo pones todo ordenado. Ahora, ¿qué te dice si en cualquier momento iré a tu casa? No te digo cuándo, en cualquier momento. Eso significa que continuamente estás preparando tu casa sabiendo que en cualquier momento el Señor vendrá, y es la actitud que debe tener la iglesia, como la de un mayordomo que está listo y preparado para la venida de su Señor. Mira, para terminar, 1 Tesalonicenses 5. Ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y las épocas, no tenemos necesidad de que os escriba nada,
no tenéis necesidad de que os escriba nada. Pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente como dolores de parto a una mujer que está encinta y no escaparán. ¿Qué orden Pablo está poniendo en los eventos? Primero el rapto y después, ¿qué? Los dolores de parto. Los dolores de parto vienen después. Cuando ellos pidan paz y seguridad, entonces no escaparán del juicio. Versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. Porque los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por yelmo la esperanza de la salvación. Porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos juntamente con Él. Por tanto, alentaos los unos a los otros, edificaos el uno al otro, tal como lo estáis haciendo. Señor, te damos gracias por estas verdades que tú nos has revelado y que nos consuelan. Que estemos gozosos en medio de la aflicción, sabiendo, Señor, que Cristo ha comprado de manera completa y perfecta nuestra transformación final a la imagen de Cristo. Demos gloria, Señor, a tu nombre, a tu fidelidad, porque sabemos que ninguna de tus promesas caerá a tierra, sino que tú cumplirás todas las promesas a tu iglesia y también a tu pueblo terrenal Israel. Que prediquemos el Evangelio, que vivamos en la santidad, que reflejemos a Cristo, que pongamos nuestra mirada en los cielos y no en las cosas de la tierra. Señor, confiamos en ti. Gracias por darnos este consuelo y esperanza. En Cristo Jesús. Amén.